Génesis 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, yerbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, yerbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche, hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Génesis 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra.
pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea la tierra de Cas. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 3. Desobediencia del hombre. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que del comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 4. Caín y Abel. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 5 Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: No será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Yabaal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Shubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque, dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Génesis 5. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. Y Set vivió 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años, y murió.
Y Enoc vivió 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enoc 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 905 años, y murió. Y Cainán vivió 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años, y murió. Y Mahalaleel vivió 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años, y murió. Y Jared vivió 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años, y murió. Y Enoc vivió 65 años, y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Y Matusalén vivió 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años, y murió. Y Lamec vivió 182 años, y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Y Noé tenía 500 años, y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Génesis 6. La maldad de los hombres. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a 1 codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado, la harás con piso bajo, segundo y tercero. Y aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos.
Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Génesis 7. El diluvio. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. 6 Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron, pues, con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó, pues, el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y al cabo de 150 días, las aguas habían decrecido. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10, se vieron las cimas de los montes. Y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Y envió un cuervo, que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes 1, el día 1 del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí, estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes 2, el día 27 del mes, estaba seca la tierra.
Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió, pues, Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Génesis 9. Pacto de Dios con Noé. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la yerba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré. Y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Embriaguez de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años, y murió.